creatividad. Ideas, innovación. Personas que crean cambios. Desde el propósito personal a lo colectivo. Entendiendo que parte de la esencia del ser humano es su impulso transformador. Capaz de hacer un aporte con sentido. Comprometidos con el fomento del arte, la cultura, las humanidades, el emprendimiento y las comunicaciones. Más de 15 años en el mundo de la educación virtual. Construye un país donde la creatividad sea el motor del pensamiento crítico. Desafiándote a diario. Universidad UNIAC. 31 años formando profesionales creativos. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la carrera de Traducción e Interpretariado Bilingüe de la Universidad UNIAC les da la bienvenida al conversatorio. Los retos de ser intérprete durante la pandemia. Esta presentación será transmitida de manera simultánea por Facebook Live, YouTube y Zoom. Y sus consultas y comentarios las pueden realizar a través del chat de cualquier plataforma. Y al finalizar la ponencia se estará realizando la ronda de preguntas. Queda con ustedes Patricia Quesada, docente de la carrera de Traducción, Universidad UNIAC. Hola, muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Qué gusto que estén todos acá. Organizamos este conversatorio con Katy como una forma de la escuela acercar un poquito no solo a los alumnos, exalumnos, etcétera, sino que a todos, a el mundo de la interpretación, que lo habíamos dejado un poquito de lado el año pasado cuando hicimos charlas sobre principalmente traducción. Así es que cuando pensamos este año en qué tipo de actividad crear, se nos ocurrió que la interpretación, que estaba un poquito olvidada, nos concentráramos en ella. Y Catherine, que amablemente, digamos, nos cedió su tiempo para el día de hoy, es la que nos va a contar un poquito, ¿cierto?, acerca de los desafíos de los traductores. Para los que no la ubican, ¿cierto?, Catherine es intérprete de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, tiene un diplomado de especialización en traducción técnico, científica y jurídica. Ella es una profesional con más de 15 años de sólida trayectoria en el rubro minero, en rubro de ingeniería, jurídico, ciencias, contabilidad, finanzas, marketing, política y tecnología. Es experta en faena minera e industrial, de obras civiles, conferencias científicas, capacitaciones presenciales o remotas. Así es que con todo este tremendo currículum y sin más demora, ¿cierto?, los dejo con Catherine Cádiz y la presentación sobre los desafíos de ser intérprete en la pandemia. Bienvenidos. Gracias, Patricia. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Como ya saben, soy Katy Cádiz y la idea de hoy es que podamos compartir un poquito más de lo que ha sido mi experiencia personal interpretando durante la pandemia. Ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos la presentación que hice. Y necesitamos compartir el audio también. Veamos. Ya. Como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es sobre mi experiencia como intérprete en esta pandemia y los desafíos que quizás ustedes van a tener que enfrentar cuando ustedes también quieran realizarlo. Entonces, para comenzar, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Acá, como decimos en Chile, nos presentamos, nos hablamos con el artículo, así que decimos la Katy, el Oscar, la Patricia. Entonces les voy a contar quién soy yo muy resumidamente. Un poquito repasar lo que es ser intérprete cuando no hay condiciones tan extremas como en la pandemia. Luego hablar qué es lo que pasa con la pandemia. Después también vamos a hablar un poco de qué pasa cuando tienen que empezar a trabajar desde la casa como intérprete y algunos consejitos muy básicos centrados más que nada en salud, que yo lo encuentro primordial y a veces uno lo deja de lado. Entonces, comencemos con quién es la Katy. Mis diplomas de la universidad dicen que soy intérprete simultánea de conferencia, ese es mi título. El grado académico es licenciada en lengua inglesa. Como traductora me he dedicado muchos años a eso en mis campos de especialidad, pero soy autodidacta, no tengo una carrera en sí paralela a la interpretación. Inicié a trabajar desde que estaba estudiando, siempre colaborando con o empresas o con gente del rubro, y ahí fue adquiriendo experiencia, así que eso comenzó en el 2002 cuando todavía estaba en la universidad. Y después hice este diplomado en traducción técnico-científica y jurídica en el que pude adquirir bastante terminología en realidad y más centrada en lo que hacemos acá en Chile. Empecé en conferencias científicas, más todo de simultánea en cabina, en ese tipo presencial, y siempre era más centrado en lo que era en ciencias, medicina y marketing. Pero de ahí pasé de los tacos al barro y me empecé a especializar en trabajo en terreno. Y eso en realidad es lo que más me apasiona, ir a, no sé, a 5.000 metros de altura o a estar, no sé, bajo tierra en túneles, que es lo que es muy entretenido, conoces a muchas personas y es muy interactivo, más allá de lo que es el trabajo en cabina. Em, Cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo de interpretación antes de que existiera este bicho, habían cosas que son muy fáciles de sobrellevar si tú eres intérprete. Por ejemplo, hay tipos de trabajos que uno realiza como intérprete y los ve como normales y después ustedes se van a dar cuenta que con la pandemia no se pueden realizar, como por ejemplo el whispering, que es el chuchotage, también se le dicen, es cuando tú estás hablando muy bajito justo al lado de la persona porque, como ponerles un ejemplo, toda una reunión habla un idioma y solamente una persona no habla el idioma de los que están conversando, entonces tú estás al lado de esa persona como intérprete y le estás hablando muy bajito y eso tú tienes que estar muy cerca de esa persona. Em, Cuando tú estás trabajando en terreno, a veces tú tienes que andar para protegerte de las condiciones ambientales con mascarillas y con mascarillas especiales, pero no necesariamente necesitas proyectar tanto la voz, entonces no tienes el riesgo de que dañes tus cuerdas vocales. Cuando estés trabajando en terreno también tú tienes que estar comiendo con un montón de gente en casinos o vas a restaurantes, escenas de negocio y todo eso. Al estar hablando, ustedes saben que se seca mucho la garganta y tú puedes estar tomando agua sin ningún problema en un ambiente con mucha gente también. No habría problema sanitarios, los baños con otras personas, no habría problema en transportarte, ya sea en servicio público, taxi, buses, aviones, depende de donde te toque ir a trabajar, y también tener que quedarte afuera cuando el trabajo es en otra ciudad, en otro país. Eso no era problema cuando uno trabaja en terreno y no había la pandemia. En cabina, cuando uno está trabajando con un compañero en presencial, estás compartiendo un espacio muy cerrado. eh, para todo el aparataje técnico, que es los receptores, emisores, la cabina, la mesa de sonido, todo eso hay un encargado. Entonces ustedes simplemente se sientan y trabajan y tienen que aprender a usar la consola del intérprete que está en la cabina, que silenciar, activar el micrófono, cambiar de canal y sería. Eso más allá no sería lo que ustedes tendrían que aprender. Obviamente tienen que ir en persona, sea en la misma ciudad o en otro país. Y el único contra de trabajar en presencial en cabina es que tienes más limitadas las pausas cuando necesitas ir al baño, cuando quieres tomarte o cuando quieres ir comiendo algo. Ahora, llegó la pandemia y las condiciones cambiaron. Por ejemplo, ustedes cuando están trabajando, sí o sí tienen que estar con la mascarilla. Esta foto es de mi primera pega o trabajo en pandemia, que fue este verano, y estaba en una planta industrial, había mucho ruido y
ya eso significa tener que forzar la voz en condiciones normales, pero cuando tú estás en terreno industrial, con mucho ruido, tú generalmente estás muy cerca de la gente, y aquí tú no puedes, porque el bicho. Entonces, eso fue lo primero que tuve que enfrentar al estar interpretando en terreno con la pandemia. Y obviamente esto del whispering o chuchotage, o cuando tú hablas muy bajito al lado de un cliente, no se puede realizar por el asunto de la distancia que se tiene que mantener. El asunto de la alimentación en terreno, cuando tú vas a una planta industrial, estás en terreno en cualquier tipo de situación, es complicado. A veces, de hecho, es mejor no incluirte en la parte de la alimentación si tú sientes que no van a estar en condiciones seguras para ti. De hecho, cuando recién empezó la pandemia era más complicado porque la gente no entendía que tenía que alejarse, el peligro de esta pandemia y todo eso. Entonces, hay que seguir las reglas cuando te incluyen a ti en el momento de la alimentación. Y aparte que es muy triste para el intérprete cuando te invitan a comer, porque tú sigues trabajando con la gente. Generalmente te llevan como diccionario a las cenas de negocio, a los almuerzos de negocio, entonces tú no puedes estar comiendo tampoco. Entonces, aparte de eso, está el asunto de la distancia social y que no vas a poder realizar las cosas normales. También el asunto del agua, tú no puedes estar sacándote la mascarilla, tomando agua cuando estás lleno de gente en un sector cerrado, entonces eso también tiene que ser algo que tienen que considerar. Y lo mismo que mencioné antes, idas al baño, el transporte, cómo llegar al lugar del trabajo y la estadía en terreno. Yo, por ejemplo, para este trabajo, que era bastante lejano al lugar en el que vivo, pero dentro de la misma ciudad, yo negocié que me llevaran y me trajeran con un transporte particular de la empresa. Porque yo no manejo, a mí no me gustan los autos, entonces no uso autos míos, sino que uso locomoción colectiva, el transporte público. Y el transporte para mí va a ser complicado porque tendría que haber tomado el metro, micro, taxi, como para llegar, porque era el sector industrial y era muy lejano. Entonces, eso lo negocié. Y también lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes sean de los que van a terreno. Traten de tomar en cuenta todas las posibilidades en donde ustedes crean que van a tener riesgo de contagio. Acá está lo que yo les comentaba del asunto de la proyección de voz. Esta foto es de cuando yo trabajaba en no periodo de pandemia, cuando era el tiempo normal de nuestras vidas, y esas máscaras son más complicadas para poder proyectar la voz, pero tenía a la gente muy cerca mío. Entonces no era problema, no había un riesgo de echar a perder mis cuerdas vocales. Pero con este tipo de mascarillas, que son las que usamos ahora, esta es la N95, que supuestamente es la que te protege más y es la que yo uso para ir a terreno. No uso las desechables como de hospital, esa la uso en el día a día cuando voy a comprar algo, pero para trabajo yo uso estas de las N95. N95, sí, porque las otras son las K95 y no son lo mismo. Sigamos. Cuando me tocó interpretar en terreno la primera vez, que era la de la foto anterior, la persona que tenía que trabajar con nosotros, que era un extranjero, no pudo viajar a Chile. Y eso fue algo bastante interesante que tuvimos que solucionarlo porque no sabíamos cómo llevar a cabo la interpretación. Esta persona estaba en Estados Unidos, él tenía que hacer una capacitación y una supervisión de mantenimiento de una máquina. Y los técnicos chilenos estaban con muchas dudas y necesitaban ayuda en el momento y no podían seguir retrasando este tipo de capacitación. Entonces, la primera parte, que fue como más teórica, nos juntamos todos en una habitación haciendo la separación correspondiente, colocaron una pantalla gigante y pusieron un parlante. Entonces el parlante yo iba escuchando y iba haciendo la interpretación o en instantánea o en contacto o enlace o como quieran, porque yo no hago consecutiva porque tengo mala memoria y no me gusta tomar nota. Entonces la íbamos haciendo así. Esa parte funcionó súper bien, se respondieron algunas dudas, pero ya cuando tuvimos que ir a la planta, a la parte del terreno, intentaron llevar la pantalla para que el extranjero, a través de la cámara que estaba arriba de la pantalla, pudiera ir viendo lo que iban haciendo los trabajadores, pero la cámara estaba muy lejos, entonces él no alcanzaba a distinguir los pasos que iban siguiendo. Entonces eso no resultó, y al final lo que hicimos fue que con un teléfono estábamos en una llamada en vivo
estábamos enfocando a la máquina en las cosas que iban haciendo ellos. Esta persona iba dando las instrucciones, yo me puso los audífonos, entonces yo lo iba escuchando a él por el teléfono y yo le iba dando las indicaciones que me iba dando el extranjero a los técnicos chilenos. Y fue algo que tuvo que realizarse muy artesanalmente, pero fue la única solución que tuvimos para poder acercar la cámara, los ojos del extranjero a la máquina en sí, para que pudiera darle las instrucciones de lo que estaban haciendo bien y de lo que estaban haciendo mal los técnicos chilenos. Eso fue una experiencia muy extraña, porque nunca lo habíamos hecho así. Ahora, la primera interpretación remota que hice, obviamente ustedes lo primero que van a echar de menos es a su compañero al lado de ustedes cuando están en cabina haciendo una simultánea. En este caso en particular, como era la primera vez que yo iba a usar Zoom y habían ruidos en mi casa, porque o los vecinos, o porque están construyendo muchos edificios cerca de mi casa, entonces hay todo tipo de sonidos de construcción, o niños corriendo, o perros, o lo que sea. Yo decidí ir a la casa de mi compañera de cabina y obviamente tomando todas las precauciones y bla, 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 pero estábamos, así como me ven ustedes, sentada en el sillón, con el computador en una mesa al frente mío y yo ahí con mis apuntes y con mis glosarios preparados en mi falda. Así fue la primera interpretación que hice. Obviamente, cuando ustedes están haciendo la remota, ustedes son los encargados de todo lo técnico, de todo lo tecnológico. Entonces, es muy importante que ustedes se preparen de antemano, no acepten algo si ustedes no saben cómo funciona, cómo interactuar, cómo encargarse y cómo solucionar problemas de la parte electrónica, la parte del computador, la parte de los programas. Todo eso es súper importante. Lo único bueno de esto es que las pausas son más fáciles porque está todo al lado tuyo. Entonces, si necesitas ir al bañito, si te quieres tomar un té, es algo, una fracción de segundo que vas a poder solucionar. Eso es lo único bueno que yo encuentro de hacer la interpretación remota. Y obviamente hay un periodo de acostumbramiento. Como les digo, traten de prepararse de antemano antes de tirarse a hacer como decimos nosotros, tirarse a hacer la interpretación remota. Muchos no viven solos, muchos tienen toda una familia detrás que es como los acompaña en la casa. No todos tienen los mismos recursos para aislarse dentro de una casa. Entonces, hay algunos aspectos que me gustaría que pudiéramos revisar, como, por ejemplo, preparar el espacio donde ustedes tienen que trabajar. A mí me gusta ocupar, aunque sea una esquina de algún lugar que sea solo para mí y solo para trabajar. Yo no trabajo en mi habitación, en mi dormitorio, porque el dormitorio para mí es para descansar. Entonces, yo no trabajo en la cama porque también cuido mucho mi espalda y trato de que mi estación de trabajo sea eso, para trabajar. Lo que busco es comodidad, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto, pero lo ideal es que hay ciertas cosas en las que ustedes tienen que invertir para tener comodidad y eso los va a ayudar en muchas cosas, como evitar estrés o la productividad y todo ese tipo de cosas que las vamos a ver más adelante. Otra cosa que hay que considerar al momento de preparar un espacio para trabajar son los ruidos, que estén dentro de la casa, ya sea por problemas de aislamiento, por la gente con la que ustedes comparten la casa, los vecinos. A mí me cambió totalmente la vida con la pandemia porque este era un oasis de silencio. Yo vivo en una calle cerrada, en la mitad de dos avenidas que era mucho silencio, eran solamente casas de abuelitos, donde yo creo que el promedio de edad de los vecinos que tengo debe ser como 70 años. Pero con esto de la pandemia, eh, muchos hijos, nietos, no tuvieron con quién dejar a sus nietos y bisnietos porque ya no tenían los jardines abiertos o las asesoras del hogar no podían ir a ayudarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que a los abuelitos y a los bisabuelitos se les trajeron los nietos y los bisnietos, entonces ahora mi calle se llenó de niños. Y casi todos tenemos perros, entonces si juegan los niños, ladran los perros. Es como, es un círculo. Entonces se ha ido aumentando el ruido en mi casa. Y ahora tengo alrededor de 6 edificios que están construyendo alrededor de donde yo vivo, entonces hay mucho ruido, a veces más, unos días más que otros, pero mucho ruido. Y obviamente las mascotas.
a las mascotas tú no les puedes decir como a los familiares, por favor, cállate, por favor, no ladres, porque en realidad es algo instintivo que pasa en el momento. Y todo ese tipo de cosas tienen que ir tratando de analizar. Las interrupciones también, porque una cosa son los ruidos y otra cosa son las interrupciones, que llega gente o mascotitas a distraerlos a ustedes. Y eso también los va a afectar. Entonces es ideal que si fuera posible ustedes pudieran encontrar un lugar para trabajar con puerta, para que ustedes puedan tener esa privacidad. Vamos a hablar de eso más adelante también. Y aparte de los ruidos y las interrupciones están las distracciones. Por ejemplo, yo desde aquí veo la tele y yo tengo un problema de adicción con la tele. Literalmente tengo una adicción con la tele. He pasado periodos de mi vida como 10 años que no tengo tele porque yo sé que la tengo que evitar. Entonces, por ejemplo, mi pareja está ahí calladito, muy respetuosamente, ahora que estoy hablándoles a ustedes, sentados en el sillón, pero tiene la tele prendida. Entonces, sí, yo la estoy viendo y me estoy distrayendo. Y esto también, sé que estoy trabajando, me afecta en la productividad, porque esta es mi estación de trabajo, es una habitación que yo adapté como oficina, pero yo le saqué la puerta, porque para hacer más grande el espacio y todo el asunto, pero como no tengo niños, tampoco viene tanto a molestarme nadie o a interrumpirme nadie, no es que sea molestia. Entonces, claro, ese tipo de distracciones hay que también tomarlas en cuenta. O las redes sociales, yo estoy conectada todo el día en las redes sociales y eso afecta mi productividad. Y también los quehaceres. Estás trabajando, es como que, oh, igual podría echar la ropa a la lavadora, oh, igual podría cocinar algo. Ese tipo de distracciones las tienen que ir coordinando y es importante, que lo vamos a hablar después, los horarios, que se hagan rutinas y horarios. Y también están los imprevistos, como los cortes de luz, los cortes de internet y las fallas de hardware. Todo eso es como lo básico que ustedes deberían considerar al momento de empezar a organizarse para trabajar desde la casa. A mí me pasa que con estas construcciones de los edificios que están haciendo alrededor de mi casa, pasan camiones de construcción o con cemento o con lo que sea y cortan los cables de fibra óptica. Me pasó que estuve 7 o 10 días sin internet y tuve que estar sobreviviendo con el internet del teléfono. Y no venían a solucionar el problema, pero son cosas que pasan cuando tú estás trabajando desde la casa. Ahora, lo doloroso, los gastos, porque lamentablemente no todos estamos adaptados para trabajar desde la casa. Muchos trabajaban en oficina, entonces tenían allá su estación de trabajo cómoda, su silla cómoda, sus programas que la empresa compraba. Entonces todas esas cosas también las tienen que estar considerando. Lo ideal es que si no tienen el dinero, prioricen. Pero, por ejemplo, ¿cómo tienen el computador? Tiene las características de lo que les sirve como una herramienta para realizar la interpretación simultánea o traducciones técnicas, edición de documentos, que les corran las CAT tools, todo ese tipo de cosas tienen que ver. En la estación de trabajo, todo eso es lo que ustedes tendrían que estar analizando tener. Una silla cómoda, un escritorio que sea a la altura cómoda para su espalda, que tenga una postura con los codos en 90 grados y todo eso tipo de reglas que nos han enseñado a veces en el trabajo, ese tipo de ayuda para la ergonometría. Pantalla. Si ustedes no quieren comprar o no pueden comprar una pantalla, tengan algo que pueda, se llaman alza laptop, alza computador, pero le pueden poner una caja al notebook o al laptop. Entonces, para elevar la pantalla y ustedes no estén mirando hacia abajo y puedan tener una vista a la altura de los, o sea, la pantalla a la altura de los ojos para que no les eche a perder el cuello, la espalda y todo eso. Estas cosas son muy básicas, pero yo sé que a alguno quizás se le pasó por alto esto y sería bueno que lo fueran considerando. Y todo lo que sea también para la comodidad. Una esponja apoya muñecas, la apoya pies para abajo, también puede ser cualquier cosa que tengan para apoyar los pies, el mousepad que viene con estas cositas como con gel o con esponja, la cámara si ustedes quieren hacer tipo de video, un teclado cómodo, un mouse cómodo, cables. ¿Por qué cables? Porque cuando ustedes hacen interpretación simultánea no tienen que confiarse en el Wi-Fi. Necesitan estar conectados desde el módem al computador en cable para evitar cualquier interrupción de la conexión. Eso es primordial para cuando quieren hacer interpretación simultánea. Remota. ¿Qué más? Aquí les cuento lo que yo tengo. La silla es una silla súper básica, pero de lo que
en ese tiempo podía comprar, y todavía no la cambio, pero de lo que podía comprar es lo más cómodo que encontré. Ese LED es usado, pero es muy bueno porque es de 34 pulgadas extra ancho y puede tener hasta 6 pantallas del tamaño del laptop, de la pantalla del laptop. Son bastante buenos. Hay mucho mejores. Y de hecho les tengo un dato muy bueno, porque la AIIC, que es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, que es como a lo que de lo que todos deberíamos ser miembros, pero en realidad depende de lo que le vean la utilidad o no. Ellos tienen un comité técnico y de salud, algo así se llama. Y ellos hicieron un análisis de los headsets, que son los audífonos con micrófono, que son ideales para hacer interpretación simultánea. De estas marcas, yo la única que reconocí fue Logitech y Sennheiser, pero Sennheiser es muy caro, entonces Logitech es bastante asequible para el bolsillo. Así que después en el chat les voy a dar los enlaces de esta tabla para que vean las especificaciones. Y también está la referencia que escribieron la guía que escribieron el año pasado también de la AIIC, que es para una guía para RSI, la interpretación simultánea remota. También es muy útil. Y les voy a dar esos 2 enlaces al final de la presentación. Se los dejo en el chat. Siguiendo con los gastos. Si ustedes no tienen los programas que sean necesarios, o por ejemplo, si ustedes quieren proporcionar el servicio de interpretación con Zoom, es algo que ustedes tienen que comprar. El Zoom gratuito tiene la posibilidad de ustedes hacer presentaciones de hasta 40 minutos, pero se corta cada 40 minutos. Y no tienen la posibilidad que tiene la pagada, que es con canales de interpretación. Entonces, esa sería una buena inversión si es que ustedes quieren entregar como servicio el servicio de interpretación con el programa Zoom, con los canales, porque no todas las empresas, organizaciones o lo que sea tienen el Zoom profesional, pero casi todas sí. Las herramientas de traducción asistida como Trados, WordFast, MemoQ, su favorita, en caso de que necesiten estar trabajando desde la casa, también es algo que tienen que ver para mejorar su productividad. Cualquiera de los productos Adobe para editar archivos, para editar fotos, todo lo que sea. Dragon, no sé si ustedes lo ubican, pero es un programa de dictado de reconocimiento de voz que para los que pueden hacer simultánea o ir leyendo sus traducciones e irlas traduciendo oralmente, también los ayuda mucho también para la productividad. Y pasando de los software, están los servicios. Ustedes van a tener, por ejemplo, el Internet Hogar, idealmente, si no lo tienen, lo necesitan. De ahí, si pudieran tener una segunda línea de Internet, si es que lo pudieran tener, o tener un plan de datos que no se corte en el celular. Por ejemplo, yo les conté que a mí se me cortó la fibra óptica y estuve como una semana sin internet por culpa de ese accidente que ocurrió con los cables y los camiones, pero yo no tenía una segunda línea de internet. Entonces tuve que sobrevivir con el plan de datos de mi celular. Pero es necesario que tengan un respaldo. Ahora todos tenemos celulares, pero si ustedes quieren dedicarse a la interpretación remota, simultánea remota, necesitan tener un segundo apoyo de Internet, sea el celular, sea una segunda línea de Internet. Ahora, con los imprevistos que sea, que se les corte la luz y que se les corte, si se corta la luz se va a cortar el Internet, una opción para los que viven en casa, no en departamento, es comprar un generador, porque los generadores les podría servir uno que no sea tan caro, que es de 1200 watts, podría tener encendido un computador, ampolletas que sean de esas de ahorro de energía, el router de internet y varias baterías de teléfono conectadas por 8 horas sin ningún problema. Entonces quizás el corte de luz es que no es más allá de eso, los podría servir, pero el problema es que son muy ruidosos, entonces tiene que estar en un patio, alejado. Entonces, si ustedes viven en un departamento, le va a molestar el ruido a los vecinos. Y por el asunto de los ruidos, también se pueden insonorizar las ventanas con este tipo de esponjas adhesivas que hay, o debajo de las puertas se ponen unas gomas, todo lo que sea para evitar que a ustedes les moleste el ruido externo.
Ahora, algo muy importante. Hay que educar a las familias si ustedes van a trabajar haciendo simultánea desde la casa. Yo encuentro básico que se establezcan horarios, se delimiten espacios, se compartan rutinas, pero que los cumplan tanto ustedes como su familia. ¿Qué quiero decir? Con los horarios, si ustedes van a tener a sus seres queridos esperando a que ustedes se desocupen de trabajar, no les rompan el corazón siguiendo trabajando y ellos esperando, sobre todo si tienen hijos. Entonces traten de siempre tener un horario de trabajo, de 8 a 6, de 10 a 8, no sé, ustedes elijan las horas que quieran trabajar diario, si es que son intérpretes o traductores, pero establezcan eso, establezcan también espacios para que puedan evitar las interrupciones, las distracciones y rutinas, y que también que se repartan los quehaceres. Traten de como conjunto familiar, organizarse para que todos queden felices. Ellos con el apoyo de la mamá o el papá cuando ellos lo necesiten, pero también los seres queridos respetando los espacios del traductor o del intérprete para que podamos trabajar tranquilos, porque eso agrega estrés a nuestra vida. Otra cosa y a quien hay que educar es al cliente. Generalmente, las personas que organizan conferencias internacionales masivas, presenciales, saben quién es el intérprete, saben lo que significa, saben los costos, los tipos de trabajo o de servicios y todo eso. Pero una persona que con esto de la pandemia empezó a hacer contactos online, empezó a emitir programas, charlas, capacitaciones, lo que quiera, y empezó a pensar más allá y quiso hacerlo en otro idioma o contactar colaboradores de otro idioma y pensó en el intérprete, no tiene idea ni cuáles son las jornadas del intérprete, cuál es el tipo de servicio, cuánto cuesta, que se trabaja de a dos, si es que es más de 1 hora y media o de 2 horas, depende del tema, y no de a un solo intérprete, qué plataformas son necesarias. Ideal que ustedes pidan que sea por Zoom, porque Zoom permite canales de interpretación. Meet o otros tipos u otros tipos de plataformas no necesariamente tienen eso, a pesar de que sean gratuitas y todo. Entonces es necesario que cuenten con Zoom y si el cliente no lo tiene, ahí ustedes pueden tenerlo, comprar el Zoom y proporcionarlo como servicio. Ojo, que ahora es muy normal que estén grabando todo. Entonces, no es llegar y grabar. Los intérpretes, depende del país, pero estamos protegidos para que no lleguen y graben nuestro trabajo y eso también tiene unas implicancias legales. Entonces, no es llegar y grabar al intérprete interpretando, aunque sea solo la voz, porque cuando uno está haciendo simultánea remota, generalmente la pantalla de nosotros está, la cámara de nosotros está apagada. Otra cosa muy importante es que es necesario ensayar antes. Tienen que exigirle al cliente que unos días antes se junten unos 15 minutos, eso no lo cobren, para ensayar, para que la plataforma de ellos funcione, para que ellos sepan usar la plataforma, para que ustedes sepan usar la plataforma del cliente, para estar seguro de que sus artículos están funcionando, que el micrófono, que la cámara, que todo funciona, que ustedes ven lo del cliente, todo. Esta interacción cliente-intérprete tiene que ser, tiene que funcionar. Entonces ustedes tienen que exigir que haya ensayos y también, por supuesto, pedir acceso al material, porque a veces de manera virtual algunas personas no creen que es tan importante prepararse antes con material, pero es exactamente lo mismo que una conferencia internacional importante. Hay que estudiar. Entonces, es muy necesario que ustedes háganle, es muy necesario que el cliente entienda que tiene que compartir el material y que el intérprete entienda que tiene que estudiar para prepararse. Mm, como estábamos diciendo, hay que estudiar y ensayar. Las plataformas que yo he escuchado en las que hacen interpretación es Zoom, Interprefy, Ablio y StreamYard. He leído que StreamYard no es bueno, pero Interprefy y Ablio tienen canales igual que Zoom, pero es más caro y es especial para interpretación. Entonces, si ustedes son una agencia de interpretación o quieren serlo, pueden empezar a revisar de qué se trata, qué es lo que ofrece Interprefy y Ablio, pero con Zoom están más que suficiente, porque eso ya tiene la posibilidad de los canales. Por ejemplo, cuando yo hago interpretación remota, estoy conectada al 100% con mi colega,
por WhatsApp Web. Entonces es muy fácil estar compartiendo información a través de eso. Skype también lo usamos, se los voy a contar más adelante. Y obviamente estas pruebas tienen que hacerlas de ustedes mismos para saber que su equipo funciona con el cliente y con su colega de cabina virtual, con el compañero de cabina virtual. Y obviamente pedir ayuda cuando sea necesario. No se queden con la duda y lleguen al momento del evento y que algo falle por culpa de ustedes. Siempre estén preparados para cualquier imprevisto y pregunten si tienen la duda eh, con respecto a algo. Entonces, en el día del evento, ¿qué es lo que tienen que hacer según yo? Lo primero de todo que tienen que hacer es asegurarse de que el internet sea por cable. Entonces, sea que ustedes ocupen un computador de escritorio o un laptop que esté conectado al router con cable, no con Wi-Fi. Tengan el Wi-Fi activado igual y también sepan utilizar el Wi-Fi o compartir datos del celular, porque les va a salvar la vida en caso de lo peor que se les acabara el internet de la casa. Sepan compartir internet del celular al computador. Es muy importante. Em, bueno, y lo que les decía, la línea de respaldo, si es que es posible, tuvieran una segunda línea hogar de respaldo, pero eso no siempre es factible, entonces con el respaldo del celular ya estarían. En Zoom, cuando la persona encargada de hacer el evento crea el evento, en ese momento tiene que activar la parte de los canales de interpretación. Si se le olvidó, va a tener que borrar ese evento y va a tener que crear otro, porque no es posible agregar los canales de interpretación después de haber creado un evento de Zoom sin haberlo hecho antes. Entonces es muy importante que al cliente le expliquen si es que no ha hecho esto antes o simplemente recordarle, o que también ustedes lo recuerden si son los encargados de hacerlo, que se tienen que organizar los canales de interpretación antes de crear el evento. Mientras lo están creando tienen que activar eso. Después no es activable. Obviamente, probar el audio, probar cómo se escuchan, preguntarle unos minutos antes al cliente, ¿me escuchan bien? Ver si ustedes lo escuchan a ellos bien y también hacer la prueba con su compañero de cabina virtual. El día del evento también, con la persona que es la compañera de cabina, tienen que establecer los medios de contacto. Cuando tú estás con tu compañero o compañera de cabina al lado, es muy fácil intercambiar información de manera escrita oral. Por ejemplo, es muy normal que tú estás al lado de tu compañero y si tú estás con alguna duda de terminología, empieza a decir, ayúdame, ayúdame. Es muy normal eso. Generalmente uno tiene confianza con la persona que comparte cabina, pero uno pide ayuda. O si tú ves que el otro está cometiendo un error y tú te sabes una terminología más adecuada, le escribes en un papel y se lo pasas. Para eso nosotros utilizamos el WhatsApp Web. Con eso nosotros intercambiamos información en tiempo real y estamos siempre escuchando. Por eso también el medio de comunicación oral es muy importante y para eso nosotros usábamos Skype. Cuando termine de conversarles de estos puntos, les voy a mostrar un videito que les grabé. Entonces, nosotros usamos Skype para estar comunicadas en una llamada en tiempo real durante todo el tiempo que dure el evento y aparte estamos con el WhatsApp Web abierto todo el tiempo, ya sea para lo que vayamos necesitando. Es muy importante esto de tener la comunicación oral activada para no dejar de escuchar al colega. Cuando ustedes están en cabina, siempre están escuchando al colega para ver si le cuesta algo, ver si pueden ayudar, ver si la persona ya está cansada y está empezando a cometer errores porque el tema, por ejemplo, es muy denso, muy complicado. Entonces, siempre tienen que estar ahí para su colega. Por eso es muy interesante esto de la comunicación constante para ver si ustedes necesitan ayuda, prestar ayuda, si ustedes o la otra persona necesita una pausa o algo les pasa. Algo pasó en su casa, porque ustedes saben que al estar trabajando de la casa muchas cosas pasan sin haberlas planificado, entonces siempre tienen que estar con alguna posibilidad de contarle a su compañero que algo pasa y que necesitan una pausa por algún motivo. Ahora les voy a mostrar este videito que es de una de las interpretaciones, de hecho de la última interpretación que hice remota, y esto fue justo después de que me invitaron a hacer esta charla, entonces aproveché de grabarles esto. Hola, les voy a hacer este video
muy cortito para mostrarles cómo es mi estación de trabajo cuando hago interpretación simultánea remota. Es bastante simple. Tengo el computador, una pantalla grande, mi material, el que preparé para la terminología, que es em, ordenado por mi preferencia, que es por orden alfabético. Está lo mismo también ahí en el computador. La plataforma que se está usando, que es Zoom. Tengo el WhatsApp abierto y en tiempo real con mi colega para estar al 100% conectadas. Cualquier búsqueda rápida la hago en Lingui o Lingui o como se diga. Em, Material para tomar notas. Los audífonos, es súper bueno que tengan de esos que le pueden activar y desactivar la voz de manera rápida en caso de que les dé tos o cualquier cosa que les ocurra, algún ruido que está en su casa, también lo pueden apagar. Agüita siempre a mano y estar cómodos, estar cómodos. Yo soy pequeña, así que uso un apoyapatitas, tengo un almohadón en mi asiento y tratar de que los ruidos no los molesten para que puedan estar concentrados. También su camarita. Todo esto yo lo voy a describir después en el conversatorio que hagamos. Y nada, aquí estamos en Zoom y ahí ustedes pueden ver que hay una opción para canales. Por eso es tan importante que ustedes coordinen con sus clientes que sea por Zoom, porque permite canales. Y también para que cuando ustedes están en el canal van a estar hablando y van a estar escuchando al orador, pero si están en distintos canales con su colega, no van a poder escuchar a su colega. Entonces es ideal que tengan también activado en el teléfono una cabina virtual, como nosotros le decimos, por Skype. Entonces ahí ustedes están tanto en WhatsApp, escribiendo en el chat, entregando terminología a su colega o cualquier consulta o aporte que quieran hacer, y también ustedes tengan el teléfono disponible, conectado por el internet del teléfono para que no les coma la banda del computador. El computador tiene que estar conectado idealmente al cable, no a Wi-Fi en caso de que se cayera la señal. Y con Skype ustedes pueden ir escuchando a su colega en caso de que vayan viendo de que queda entrampado con alguna terminología, que no se está escuchando su audio, cualquier cosa. Esas cosas son las que estamos utilizando nosotros actualmente. Saludos. Y ahí está la gorda durmiendo. Adiós. La gorda siempre aparece en todos mis videos. Entonces, eso fue, como les digo, una muestra de la realidad. Así es lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo varios intérpretes. Y esto de Skype es muy útil, es muy útil. Si no les quedó claro, háganme preguntas al final de la presentación. Ahora, los consejos que yo les quiero dar son más relacionados o están más relacionados a salud, porque si ustedes son intérpretes saben hacer su trabajo, simplemente tienen que hacer algunas adaptaciones, ya sea de ubicación, de acostumbrarse a nuevas tecnologías, a nuevas plataformas o a trabajar solo sin la persona al lado. Pero más allá de eso, yo no les puedo dar más consejos, porque si son intérpretes saben hacer su trabajo. Pero hay aspectos que tienen que considerar con sus herramientas de trabajo. El intérprete tiene que cuidar su voz, tiene que cuidar sus oídos. Entonces, cuando vayan a terreno y vean que tienen que empezar a estresar la voz por hacer el asunto de la proyección, hay ejercicios que se pueden realizar, chicos. Generalmente, bueno, en YouTube está lleno, pero hay especialistas en teatro, especialistas en canto que enseñan a cuidar las cuerdas vocales. Y yo creo que pocos intérpretes se encargan de hacer eso, de hacer un calentamiento previo de las cuerdas vocales cuando les toca todo un día de interpretación. Y la humectación también se puede realizar, se puede lograr con ejercicios, no solamente con líquidos o con carraspear, que carraspear hace pésimo para las cuerdas vocales, no lo hagan. Cuando ustedes están con audífonos y están escuchando algo que no están produciéndolo ustedes, puede ocurrir un shock o trauma acústico involuntario, que es cuando de repente llega un golpe de sonido, y eso es muy dañino para la audición. Yo generalmente cuido mucho mis orejas, mi audición la cuido mucho, y todo lo escucho a la mitad o a un tercio. Entonces, si por ejemplo la música la escucho súper bien a 50, trato de escucharla a 30, a 25. Y mi oído se ha ido acostumbrando a escuchar muy bien, muy bajo.
Aparte yo tengo un poquito de hiperacusia, entonces los ruidos fuertes me duelen. Y yo creo que lo más complejo en esto de trabajar desde la casa es el estrés, porque, y yo soy culpable también de eso, no tengo un horario fijo. Por ende, mi horario laboral a veces no termina nunca y estoy muy cansada y trabajo mucho. Y cuando tú estás estresado, tienes problemas de productividad. A pesar de que estés mucho tiempo frente al computador, a lo mejor no estás produciendo, no estás entregando lo que podrías entregar como intérprete también. Porque si estás estresado, estás cansado, no estás en tu mejor momento, no vas a hacer un aporte o el mejor aporte para tu compañero de cabina virtual. Aparte que tú, si estás estresado y tienes problemas de productividad, vas a tener, vas a empezar a cometer errores. Entonces son súper importantes las pausas, la colaboración con tu familia o con tus compañeros de rubro y los ejercicios para evitar el estrés. Y lo básico con el asunto de una buena estación de trabajo, un lugar adecuado para que ustedes trabajen es la ergonometría, para evitar mayores problemas de salud. Entonces traten de hacer pausas, traten de hacer ejercicios de elongación y estiramiento. Y obviamente esto de la estación de trabajo, pues dentro de sus capacidades, de posibilidades, vayan invirtiendo en algunas cosas que les vayan haciendo bien. Una buena silla, un escritorio a la altura, tener la pantalla a la altura de sus ojos para que no estén encorvándose, no les duele el cuello. em, y no hay que dejar afuera tampoco de esto la salud mental. Traten de no aplazar el tiempo con la familia. Va a sonar muy cursi quizá, pero no aplacen el tiempo con la familia. Tengan sus horarios fijos de trabajo y llegaron a esa hora, no alcanzaron a terminar algo, traten de dejarlo para el otro día. Traten de organizarse mejor y estén en contacto con su gente, estén en contacto con sus amigos, con sus colegas. Ahora estamos todos muy aislados y es muy triste que a veces la gente no se junta online porque es como, no, ¿para qué? Ya se tan bien hablar media hora con tus colegas. Yo lo he estado haciendo este año, hablar con tus colegas, hablar con tus amigos por video. Es algo que es muy enriquecedor, así que háganlo. Y el espacio personal también es importante porque ahora estamos todos hacinados, sobre todo los que tienen familia grande, de muchos hijos o mucha gente en la casa. Es muy difícil tener un espacio para ti porque están siempre todos junto al otro. Entonces traten de crear sus rutinas de autocuidado, de cosas que les gusten a ustedes. Traten de alimentarse y dormir bien, por básico que suene, pero si ustedes no están descansando y alimentándose bien, el cerebro no va a funcionar y no se la van a poder para hacer una simultánea remota porque van a estar muy estresados o muy cansados y no se la van a poder, como digo yo. Y eso, el asunto también de cultivar los pasatiempos. Llegamos al final. Llegamos al final. Quiero pasar un dato de utilidad pública, porque nosotros tenemos un grupo que se llama Recursos para Traductores e Intérpretes en YouTube. O sea, no, bueno, en YouTube, no, digamos que no, en Facebook, para que se unan. Somos ya 3.600 más o menos, así que ahí compartimos mucho. Hay muchos colegas con mucha más experiencia que yo, igual que yo, menos que yo, pero todos compartimos. Entonces, los invito a que se unan al grupo porque siempre estamos conectados, siempre tratamos de contestar consultas o de compartir material en tiempo real. Entonces, si les quedan dudas, por ejemplo, de esta presentación y no las alcanzan a hacer, a preguntar ahora, lo pueden hacer en este grupo a través del chat privado o haciendo alguna publicación. Eso sería mi presentación, chicos. Espero que les haya gustado. No tengo idea cuánto hablé, porque yo siempre hablo mucho, pero espero que les sirva. Y ahora quiero escucharlos a ustedes, así que prendan sus cámaras, compartamos, pregunten todo lo que quieran. Gracias, Katy. Muchas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría, tu experiencia, etcétera, de forma tan didáctica, entretenida. Tuve un pequeño percance a propósito de lo que tú hablabas. En medio de todo esto yo me fui a negro por completo, tuve que salir y entrar, así que ahí me acordé de ti del tema del cable, pero tengo un tema, y esto es perdona que te haga una pregunta personal aprovechando. Tengo un Vamos a ver computador si nuevo que no sé, ¿dónde podría yo enchufar ese cable? Porque no tiene una entrada para el cablecito como de red. ¿Habrá sí, ese es un adaptadores o algo tema, así? ese es un tema, sí. Lo más probable es que haya adaptadores, pero es un tema el asunto de los computadores más avanzados porque como que les van sacando las entradas. Cada vez hay menos opciones de conexión. Entonces, Así es. claro, ese tipo de cosas también hay que considerarlas al momento de actualizar los equipos. Ujú. Pero según yo entiendo, debería haber conector para todo.
Ujú. Lo voy a averiguar, después te lo respondo por privado. Dale, no te preocupes. Bueno, nos dicen que para los que quieran hablar, preguntarse alguna pregunta por el micrófono, tienen que levantar su mano primero para que desde los anfitriones les puedan activar el micrófono, ¿ya? Así que si alguien tiene una pregunta, haga el gesto de levantar mano y ahí le dan la posibilidad de hablar. Vamos, no sean tímidos, por favor. Todas las preguntas son bienvenidas. Sí, mira, generalmente cuando hago este tipo de presentaciones o juntas con gente, pido que hablen, porque esta es la única instancia que tienen quizás para consultar una duda que han tenido desde que estudiaron, cosas que se han encontrado mientras están tratando de entrar al mercado laboral o cosas que creen que les van a suceder. Entonces, es ideal que podamos compartir ahora que estamos todos reunidos acá. Exactamente. Ujú. A todo el mundo Yo en acá por lo silencio. menos en el chat no veo ninguna consulta Yo tampoco. y Como- yo no tengo idea de lo que está pasando ya en YouTube o en Dice Facebook, que, así me que dicen que no hay consultas por YouTube o Facebook, pero acá no sé si alguien quiere comentar, no sé, de cualquier cosa, no solo, a lo mejor no es una pregunta o algo puntual, pero puede ser algún comentario, alguna felicitación, lo que sea. sí, puede ser de lo que hablé, puede ser de una pregunta que me quieran hacer a mí o del rubro de la traducción e interpretación o de mis especialidades. Alguien dice William Vera. ¿Cómo levanto la mano? Mm. No, pero ahí en el chat a Si lo le puedes mejor. dar micrófono, porfa, a William. Ujú. Él es alumno mío. Ah, ya. ¿Ahora sí? Ahí sí, Sí, te te escucho. escuchamos. Tenía una consulta con respecto a la especialización, el proceso de especialización de ti. Porque yo estaba un poco confuso porque siempre había leído que los traductores en general y los intérpretes se especializaban, por ejemplo, en una segunda carrera. O sea, quizá un traductor de medicina tenía que, por ejemplo, sí o sí introducirse a una carrera de medicina o algo especializado. No sé Hay si ese fue tu caso. No, no, hay bastantes casos. Generalmente en medicina, jurídico e ingeniería ocurre que un ingeniero médico o abogado siente pasión por la traducción y se vuelve traductor, o al revés. Es tanta la pasión que siente un traductor por medicina, jurídico o ingeniería que se vuelve médico, abogado o ingeniero. Entonces, no necesariamente es algo que tienes que hacer. Aparte que si tú sientes la pasión por esa otra carrera y quieres estudiar 6 años más y gastar ese dinero, yo lo encuentro súper válido y genial que te especialices al nivel en el que vas a ser experto de los dos cargos, o sea, de los dos campos. Pero no necesariamente tienes que ser ingeniero para traducir en ingeniería o médico para traducir en medicina, para nada. Ya. Pero esto, lo de las empresas juzgan en ese sentido el hecho de que, por ejemplo, una persona tiene un grado académico en cierta carrera, pero esta persona no lo tiene, entonces mejor me voy por aquella que tiene el grado y la otra no lo tiene. Acá en Chile por lo menos vas a encontrar pocos traductores que son médicos o que son abogados o que son ingenieros y que en vez de ser ingeniero sean traductor, en vez de ser médico sean traductor, Ya, porque no tiene sentido acá en Chile. En el extranjero sí, pero acá un poquito más rentable ser médico po, o ser abogado. sí, ya. Pero no pienses que necesitas estudiar la carrera para hacer una especialización. Hay centros de especialización, universidades que tienen diplomados, que en otros países se llaman de otra forma, pero especializaciones muy buenas. Y que en un año tú puedes aprender mucho sobre o medicina, o ingeniería, o jurídico, o finanzas, o el campo que tú elijas. Tenía idea de eso. Muy buen dato. Ya. Muchas Métete al gracias. grupo, ahí siempre compartimos información. Ya. Diego quería consultar algo. Si le pueden dar el micrófono a Diego Barrios. Sí, no, claro, bueno, más que consultarte era sencillamente comentarte justo lo que había colocado en el chat, que al igual que educación, esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la carrera.
De hecho, este semestre comenzamos con interpretación consecutiva Ujú. y al principio me daba mucho miedo conectarme a las clases porque todo es in situ, sientes esa adrenalina de que tienes que eh, encontrarle el sentido en tu mente y buscar la forma en la que transmitir eso en el idioma meta, pero con el tiempo y con la práctica le he agarrado mucho cariño a esto, y al igual que la educación, es una de las cosas que me ayudaría, que me gustaría hacer en el futuro. Fue bastante útil ver lo que compartiste, toda la preparación que tienes que realizar para trabajar desde casa. No había visto nada hasta el momento relacionado con la interpretación en terreno, pero sí, suena sumamente atractivo eso de estar rodeado de las personas en esos campos, en un lugar tal vez como debajo de la tierra, como indicaste, puede ser las minas o ir a ciertos sitios, viajar a través de la profesión. Entonces, ver todo eso me reafirmó las razones por las que me gustaría desarrollar esto en el futuro. Sé que es complicado, pero creo que siendo muy constante con esto se puede hacer, como lo has hecho tú. A mí me encanta esto de interpretar o traducir, me encanta. Y yo estoy como a la mitad de los dos mundos, porque generalmente el traductor y el intérprete tienen una personalidad muy distinta, pero yo soy increíblemente paciente, pero me encanta mucho la tarea repetitiva. O sea, soy increíblemente sociable, eso quiere decir, soy muy sociable, pero me gustan las tareas repetitivas. Entonces me acomoda tanto la traducción como la interpretación. Y es algo que apasiona si es algo a lo que tú te quieres, lo que quieres seguir toda la vida, porque también es eso. Hay gente que se siente atrapado también en lo que elige y le da miedo irse cuando siente que no es lo suyo. Yo también soy súper honesta. Hay gente que, como en todos los campos de especialidad de todas las carreras y programas académicos del mundo, hay gente que estudió y que en realidad no es para eso, aunque sean muy buenos en lo que hacen, pero no sienten la pasión por el trabajo. Entonces, no hay que sentirse mal también por eso. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta la consecutiva. Yo expliqué, no tengo buena memoria. Entonces, para mí es estresante la consecutiva. De hecho, en vivo yo prefiero hacer instantánea, que es la simultánea sin equipo, y eso se me hace mucho más fácil que consecutiva. Pero es una carrera muy linda. Es una carrera muy linda y algo que yo lo repito donde voy, donde me invitan, yo les digo, el intérprete y el traductor no es un empleado, es un servicio. Eso yo a todo el mundo se lo digo para que cambien la mentalidad, porque es muy común que digan, no hay trabajo. Y sí hay trabajo, pero una parte importante de lo que tiene que hacer el traductor o el intérprete es crearle la necesidad al cliente y explicarle por qué necesita a alguien profesional. Eso es algo que tienen que tomar en consideración. Y al ustedes considerarse un producto, también va a empezar la parte creativa de cómo diferenciarse de los otros productos. Entonces, al ser em, no un empleado y ser alguien que va a trabajar en proyectos, eh, tiene que estar al tanto de que va a tener que contactar a muchos clientes, va a tener que especializarse en un campo para saber a quién ofrecerle sus servicios, ver en qué se tiene que ir especializando, porque un traductor o un intérprete jamás va a traducir e interpretar todo. Tienen que aprender a decir que no cuando saben que no van a poder cumplir. Porque decir que sí a algo que ustedes no pueden hacer, por ejemplo, yo no me meto en ensayos clínicos, en farmacología, porque no es mi rubro y yo no tengo idea de eso. Eso puede hacer que se dañe mi reputación. Entonces, tengo que aprender a decir que no. Esos son aspectos que no son quizás muy compartidos, pero para mí es primordial decirles que ustedes son un producto y que tienen que enfocarse en un sector del mercado. No tienen que decirle que sea a todos porque eso es muy perjudicial si es que lo hacen mal. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Aprovechense de la nobleza de, de la Katy. Se aprovechan de tu nobleza, Katy. Sí, se aprovechan de mi nobleza. Sobre todo que acá, la mayoría de ustedes, los que están acá, yo los conozco a casi todos porque son todos o alumnos o exalumnos de mis clases, así que los ubico y claro, tal vez están como así como en una cosa media, una nebulosa porque ellos salen con el título doble, traductor e intérprete, entonces a veces ahí como que se les produce la disyuntiva al final del camino de hacia dónde me voy, entonces
de pronto es una buena, es entretenido como aclararles cómo hacen, digamos, para salir, ¿cierto? Y cómo toman la decisión de un lado para otro, ¿verdad? Ese es como lo más, la pregunta del millón, ¿hacia dónde me voy? O sea, por ejemplo, yo siempre apoyo el asunto de el equilibrio entre tu pasión y lo que es rentable. Tú, Patricia, más o menos me conoces un poco por cómo yo interactúo en redes sociales o con la gente, yo soy muy directa, es un poco dura. Entonces, eh, hay que ser realista. Hay que ser realista en lo que te va a dar la posibilidad de vivir bien, pero tampoco te vas a sentir atrapado haciendo algo que no te gusta. Entonces, por ejemplo, hay gente que siente mucha pasión por la traducción literaria y hay mucho campo de especialidad y hay mucho posibilidades de perfeccionamiento, de aprender más, magíster, diplomado y todo eso. Pero vas a tener campo laboral, a no ser de que tú tengas contactos con editoriales, que tengas el amigo del primo del hermano que conoce a alguien. La traducción literaria es hermosa. Y también hay mucho que elegir de eso, porque hay muchas gamas de la parte de literatura. Pero hay que ser realista. Por ejemplo, acá en Chile, ¿qué sirve? Chile es un exportador de materias primas, importador de tecnología y de maquinaria. Ahí hay un rubro. Somos especialistas en la parte marítima también. También tenemos, bueno, minería, obvio. Tenemos la parte de, bueno, finanzas siempre es factible en todos lados. Acá el intérprete no tiene campo en medicina. En Chile no existe. Pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos, cada consultorio CESFAM gringo, como se pueda llamar allá, tiene un intérprete, porque es un país tan grande con tanto inmigrante que necesitan siempre intérpretes clavados en los hospitales. Entonces, si ustedes son intérpretes, tienen que ver la posibilidad de analizar el campo en el que a ustedes les gustaría estar envueltos. Y eso los va a ayudar a enfocarse al nivel de marketing que tienen que llegar para contactar a ciertas empresas, a ciertos clientes. Y de 100 currículums o de 100 llamadas o de 100 mensajes que manden, 1 o 2 clientes van a quedar. Y esos clientes quizás los van a acompañar por siempre y con eso van a ser necesarios. Antes de la pandemia yo tenía un cliente y con ese cliente, estoy hablando de cliente fijo, tenía un cliente fijo que lo tengo desde el 2012 y plata todos los meses, a veces un poquito, a veces harto, pero está constante. Y no necesitas tener miles de clientes, necesitas tener unos pocos seguros, fijos y que siempre confíen en ti. También ese es el asunto. Cuídense mucho de ser desleal, de andar entregando información del cliente a otras personas. Cuiden mucho a sus clientes también. La parte ética en nuestro trabajo es algo muy delicado. Muchos de ustedes van a estar sujetos a acuerdos de confidencialidad. Y aunque quizás en nuestro país el acuerdo de confidencialidad no va a tener efectos legales, en el otro país puede que sí, y si ustedes hicieron algún tipo de contrato, puede ser complejo. Entonces, no miren en menos los acuerdos de confidencialidad y el valor de la privacidad de la información de los clientes. Eso también es algo importante. ¿Alguien preguntó alguna cosita por...? Andrés hacía un comentario, efectivamente, de cómo no se trabaja solamente con clientes chilenos, es una de las gracias Sí. del traductor y el intérprete ahora también, con mayor razón. Tengo una acotación, Katy, ahora, ¿cómo ves tú? Hoy día estaba conversando en mi casa, acá al almuerzo, el tema de cómo volvemos de esto después, qué aprendimos en el fondo, ¿cierto? Y principalmente si las empresas, en todo rubro, no solo los traductores e intérpretes, van a tomar de esto la ventaja de lo que es en el fondo el teletrabajo, ¿cierto? Y el estar en la casa, etcétera. O vamos a hacer, ya que hicimos una subida de 0 a 100, vamos a hacer una bajada de 100 a 0 de nuevo. Y por ejemplo, la interpretación remota hasta hace nada, 1 año o 2 años atrás, era algo que era relativamente poco visto, no se estilaba demasiado, etcétera, ¿cierto? En cambio, esto podría ser el comienzo de una nueva industria, digamos,
en la que el intérprete no tiene que estarse transportando, ¿verdad? No tiene que estar viajando. Todos los seminarios internacionales del tema que sea van a poder ser como uno que yo estuve la otra vez, donde el orador estaba tomándose un cafecito en pijama, porque esto estaba transmitiendo desde India, pero él estaba en Los Ángeles, y ahí estaba él a las 4 y tanto de la mañana de su país, pero transmitiendo para todo el mundo, sin la necesidad, los costos asociados, ¿cierto?, etcétera. Y en general en todas las empresas de cualquier rubro, deberíamos aprender que esto sí se puede hacer, o sea, esto es posible, está la tecnología para hacerlo, tenemos las capacidades para hacerlo, por lo tanto, en la interpretación también debería ocurrir, que no es necesario que estés ahí en vivo y en directo, como contabas tú, en la cabina y qué sé yo, independiente de que lo eches de menos, pero se puede, y es un nicho, digamos, del cual hay que aprovechar y el que hay que rentabilizar de aquí para adelante, creo yo. ¿Tú crees que esto va a volver a cero de nuevo? No, para nada. El nivel de ahorro que se puede realizar es increíble. Cuando tú organizas un evento internacional, tienes que partir desde el punto de vista de los intérpretes, tú tienes que contactar, suponiendo que sí o sí tienes a los dos intérpretes para la cabina virtual o la que sea. Te ahorras el técnico de sonido, te ahorras personal que a veces ayuda al técnico porque andan repartiendo los micrófonos, andan conectando las presentaciones PowerPoint, hacen todo el aparataje de los parlantes, cableado, iluminación, todo eso. Aparte está la gente que son los edecanes, que se llaman, que son los que entregan los receptores a la audiencia y te retienen el carnet de identidad o el pasaporte o lo que sea, la persona que te hace la bienvenida, el catering para el cóctel y todo eso es un ahorro enorme, aparte del arriendo del lugar, los viajes de las personas, las invitaciones de los oradores, todo eso es un gasto enorme que muchos lo van a seguir haciendo, porque a nivel empresarial la gente quiere verse. Así nacen los negocios, en persona, tomándose un cafecito, fumándose un cigarrito, yéndose a almorzar juntos, así nacen muchos negocios. Pero en otros rubros se van a querer ahorrar todo eso y va a ser el nicho que dices tú. Mucha gente antes de la pandemia no tenía idea de la existencia de Zoom, como estábamos hablando antes de la presentación, o de ninguna plataforma online. Entonces ahora se les ocurre hacer una charla y se les ocurre quizás colaborar con alguien que está en otro país, no tiene que gastar nada, simplemente pedirle el favor de que la persona ayude en esa conferencia o charla, lo que sea, y ahí sí va a empezar, pero podríamos hacerlo con un extranjero y podríamos incluir la interpretación simultánea. Entonces, eso es también algo que en vez de bajar el trabajo de los intérpretes, va a subir. Quizás van a bajar las interpretaciones presenciales, pero va a subir mucho lo online. Entonces, por eso hay que estar preparado para trabajar desde la casa. Y de a poquito ir aclimatándose a esta nueva modalidad, ir organizando un espacio posible para eso, tener a alguien listo con quien colaborar, tu compañero de cabina es crucial, y empezar a ver esta posibilidad de trabajo. Y por ejemplo, si ustedes saben que una empresa podría beneficiarse de hacer este tipo de charlas online, ofrecerles el servicio también. Saben que yo creo que ustedes podrían llegar a más gente, una plataforma mayor online, y podrían colaborar con gente del extranjero y utilizar esto de la interpretación simultánea y tener más presencia en el mercado, llegar a otros países, sea servicios, productos, lo que sea de lo que se encargue esa empresa. Uno tiene que tener una cierta mentalidad de marketing al ser intérprete o traductor. Exactamente. Alguien estaba en preguntando. Facebook, Sí, sí, pero alguien de Facebook decía que en minería y campo, dice, pero está muy acotado. No sé a qué se referirá a eso y tal vez tú te puedes explayar un poquito más. O sea, Yo es creo que no, pero... Chile entero es un país minero, entonces tienes demasiadas posibilidades, ya sea interpretar en terreno reuniones de alta gerencia, capacitaciones, mantenimiento de maquinaria, adquisición, sí. Cuando adquieren nueva maquinaria tienen que empezar a aprender a usarlo. Eso es por una parte. Y la otra, la nueva construcción de nuevas instalaciones, entonces todo lo que es obras civiles, a veces hacen cursos de capacitación también
de simulaciones antes de empezar a la gente a ponerla en las maquinarias en sí, hacen simulaciones para que no echen a perder lo que acaban de comprar. Entonces, hay muchas cosas. Y minería es muy amplio. Tú cuando dices voy a trabajar en minería, tú te encargas de cosas de recursos humanos, minería, geología, prevención de riesgos, mecánica. Es muy amplio porque es es todo un universo, es todo, no podemos decir que me voy a encargar solamente de minería. Estar en minería ya es estar como en 10 campos al mismo tiempo. Y eso mismo te va a servir para otras cosas. También ven jurídico, todos los acuerdos internacionales que hay. Eh, Importación, exportación, aduanas. Si ustedes empiezan a analizar el proceso, no solo de minería, sino de una empresa, todo el proceso que hace para tener lo que tiene, vender lo que tiene, armar la empresa que tiene, son muchos departamentos. Entonces, tú puedes trabajar para una empresa en minería, pero solamente en el departamento de contabilidad, porque tu especialización es contabilidad, o finanzas, o banca, o trabajar para minería solamente en el departamento de jurídico, y esa es tu especialidad, jurídico, no necesariamente ingeniería. Entonces, eh, el asunto del campo de especialidad es primordial, y de ahí empezar a ver en qué se quieren meter. Pero en minería, en todos los trabajos hay gente que está asegurada. Los profesores de universidad, en las empresas, eh, donde ustedes lo quieran ver, you name it. Siempre va a haber alguien que es una vaca sagrada y que se va a morir y va a dejar al hijo. Entonces, no tienen que pensar en eso, tienen que ver las posibilidades, y ahora con redes sociales es tan fácil llegar a la gente que tienen que contactar. Contacten a la gente de recursos humanos, contacten a los jefes de departamento de cierta área en la que ustedes quieren trabajar dentro de una empresa. Tienen que empezar a revisar las redes sociales. LinkedIn es como un mar de posibilidades. Y como les digo, de 100, de 500 mensajes que manden, alguien les va a responder. Y sean inteligentes también en ofrecer lo que quieren ofrecer. Sean atractivos para promocionarse. No es como que, hola, ¿sabe qué? Soy traductor, ¿tiene pega? No, po. Tienes que tratar de decir, ¿sabe qué? Yo creo que ustedes podrían lograr más y llegar a más si ustedes utilizaran este tipo de recursos, y conmigo, de parte de su, no sé, po, véndanse, van a lograr esto y bla, bla, porque yo, bla, bla, no sé. Alguien pregunta acá, Katy, ¿en qué normalmente te especializas? Ahí había comentado, yo empecé en conferencias científicas. Miren, aquí en Chile también, enología. Enología en la parte científica tiene tanto. Y no es solamente vinito, comprar y vender vinito, y en turismo, mire, venga la viña y nada más. En la parte científica es muy, muy activo. Y empecé en eso. También yo hago actualmente conferencias de medicina, pero de cosas más, como algunas investigaciones, y tengo que lograr tener el contacto del orador y que me entreguen todo el material para yo poder estudiar. Y si la cuestión es algo que yo no manejo, voy a decir que no y le voy a dar el trabajo a otro colega que sea más especializado en eso. Pero generalmente es eso. Para las conferencias es muy amplio, para las traducciones soy más acotada y solamente en mis campos de especialidad. Pero para interpretación es bastante amplio, y sería ciencias, medicina, ahí lo mencionó Patricia al principio, política, tecnología, educación, inclusión y minería, que en realidad eso es como lo que más hago. Y todo lo que es ingeniería, generalmente mecánica, eléctrica, electrónica, más que nada eso. Por ejemplo, no me meto en química, nada, cero, no es mi campo. Física tampoco, cero, nada. Para la parte de ciencias yo hablo más de biología. ¿Qué decías tú, Pati, que había algo en Facebook? Sí, lo que te comentaba de la persona que decía que en minería el campo era un poquito acotado. Ah, ya, sí, eso ya lo respondimos. Sí. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, o ya liberamos a Katy de este yugo. Sí, aquí les había dicho que les iba a compartir. ¿Dónde está? ¿Verdad? Sí, los datos de la AIIC, de la Asociación Internacional de... ¿Dónde está? Dame un segundo, que me voy a meter a la carpeta que hizo. Sí, la International
International Association of Simultaneous Conference Interpreters, algo así, pero es en francés el nombre, por eso es AIIC, Asociación ¿Verdad? Internacional de Intérpretes de Conferencia. Espérate, aquí tengo, les voy a compartir los dos datos, que es el estudio que hubo de los audífonos, también la guía para interpretación remota que entregó eso, y también les comparto a ver, ¿se lo estoy mandando a todos o solamente a una persona? Espérate. Aquí yo ya con la tecnología como que empiezo a guatear. Pero... Chat. Sí, es que justo estaba hablando con alguien en particular y estoy en mensaje para todos. Everyone, ahí está. Creo que ahí. No lo puedo mandar. Pero bueno, ustedes si se meten a la página de la AIIC, van a encontrar demasiada información. Para los intérpretes es la panacea, es algo que ustedes tienen que revisar. AIIC, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia en francés. No Era es el punto com, pronunciación. punto .com parece. punto com, Espérate, ya. déjame buscarla. AIIC. No, .org. .org. Sí, Perfecto. .org. Ujú. Pero sí. Mira lo que te dice William en el chat. ¿Qué me dice? Quería decir que la cantidad de cosas abiertas en tu pantalla me dio un shot de ansiedad. ¡Ay! No tengo tantas cosas abiertas en mi pantalla. Pero A ver, tengo muchas ¿será esta el carpetas. link? Veamos. Ese exactamente Sí, es. ujú, Sí. sí. Jesús amorosamente nos compartió el link, así que gracias, Jesús. Ah, y ahí estamos. pude. Ahí pude. Ahí Donde pudiste enviar alguien algo, mandó un ya. mensaje, sí, ahí está todo. Ujú. Entonces ahí hay tres enlaces al listado de los audífonos o de los headsets, que son audífono y micrófono, la guía para que ellos te dan consejos para hacer interpretación remota, interpretación simultánea remota, y el link a mi grupito, al grupito de Facebook, para que vean si se quieren Ah, integrar. sí. Yo tengo a todos los chiquillos invitados. Me da la impresión de que muchos acá de los alumnos son miembros del grupo, así que creo que la gran mayoría de ellos está. Por lo Sí, tanto, pero genial. siempre estoy invitando a que se unan porque la verdad es que es súper útil. Se comparte un poquito de todo y hay la generosidad sobre todo de los que somos ya bastante más viejitos, digamos, en el tema, en nuestras distintas áreas, ¿cierto? La Katy en lo suyo, yo en lo mío, etcétera. Y con la idea de traspasar conocimiento, obvio, sí, aquí el traductor es medio de repente amarrete con la información, sobre todo con el tema de los precios. Sí. Hoy le preguntan, oye, ¿cuánto debería cobrar por esto? Y dice, mira, no sé, tal vez, depende, no sé qué. Y como que nunca van al grano. Yo como que vengo de otro lado, yo llegué a la traducción desde otra parte, entonces no tengo muy seteado eso del secretismo y los precios y las cosas. Pero lo he notado un poquito en el rubro con los colegas. Hay como mucha reticencia, sobre todo el tema de los precios. Bueno, Sí, un mira, poquito. depende. Y te dan una serie de explicaciones y jamás te dicen al final cuánto. Y lo que uno quiere saber es cuánto es lo que tengo que cobrar más o menos. Yo encuentro que es una información que hay que compartirla siempre. Y mientras más transparente, mejor, digamos, el tema de El las que tarifas. nosotros manejemos los rangos del precio de mercado ayuda a que la competencia sea leal y que podamos educar al Exactamente. cliente con lo que es el precio de un servicio profesional. Entonces, si tú al Exacto. cliente les dices, estos son los límites éticos de lo menos que deberías pagar y de lo máximo que deberías pagar, porque menos de eso no es una calidad, no es un profesional, y más de eso te están robando, es algo súper interesante. Entonces, yo siempre hablo abiertamente de lo que yo cobro dentro de mis campos de especialidad, no tengo ningún problema. Yo entiendo que aquí en Chile, tú como asociación no puedes hablar de precios o de sugerir precios porque hay una ley antimonopolio. Eso lo Mm, entiendo, pero entregar sugerencias es útil, por lo que te digo yo, para que como colegas sepamos lo que es el precio de mercado actual y no estemos
cobrando menos de lo que vale nuestro trabajo. Ujú. Claro, Entonces, tú puedes dar rango en el fondo, sí. ¿cierto? Es decir, entre tanto y tanto. Este es el Ujú, mínimo, este es el máximo. O sea, ujú, de eso se trata, digamos, lo mínimo. Y como dices tú, claro, acá hay un tema legal, en otros lados, en otros países no, ¿cierto? En mm, Argentina, por ejemplo, están publicados siempre, la Asociación de Traductores Argentinos publica constantemente y actualiza constantemente los valores de prácticamente todo. Y te da sí. detalle de cada uno de los tipos de traducción, si es que es de inversa, no inversa, audiovisual, interpretación, todo, 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 Jurídica, sí, todo, toda la cuestión, todo, todo exacto, detallado. con Y lo que ellos muchísimo también detalle. mencionan, de hecho creo que de ahí lo saqué esto de los mínimos éticos. Es como un Exacto. cliente no te debería pagar menos de esto. O un intérprete desde aquí tiene que partir, o un traductor desde aquí tiene que partir. Entonces, porque si tú cobras muy poco, mal acostumbras a los clientes de que siempre va a haber alguien que va a cobrar poco. Y eso no es ahora en interpretación o traducción, se ha visto siempre y se ha visto en todos los rubros. Todo rubro tiene un precio de mercado y desde ahí empiezan las negociaciones. Pero eso de traducir 5 pesos la palabra, te estás matando tú por una miseria que estás mal acostumbrando a los clientes de que siempre estén buscando a alguien que trabaje por muy poco. Cada uno tiene sus necesidades. Si ustedes están pasando por una situación económica muy mala, que a todos nos ha pasado, y necesitan el dinero y necesitan bajar los precios o sus honorarios, ese es un tema puntual. Pero que sea una costumbre y que hagan el famoso dumping, que hay personas con nombre y apellido en nuestro rubro que solo se encarga de hacer jumping. El jumping es la costumbre de cobrar menos de lo que está cobrando otro para quedarse con el cliente. Y esa es una competencia muy desleal. Se pasa mucho en las licitaciones. Es muy, muy complicado porque entiendes que hay problemas ya éticos ahí, pero como les digo, si hay un problema ya económico, tampoco voy a crucificar a alguien que necesite cobrar menos durante un periodo de su carrera. Pero lo ideal es que siempre tengan en cuenta el precio de mercado, esos mínimos éticos y la negociación. Y para eso, consulten, traten de informarse. Están hablando Están por... hablando los pesos pesados. Ay, sí, ahí estoy viendo los nombres que están hablando en el chat. Lamentablemente en Chile la ley no permite esa libertad de fijar precios, está penado de hecho, es lo que yo comentaba, pero sí podemos hablar de cuánto estamos cobrando. Otra dice, mal acostumbrar al cliente y además, ¿dónde paras? Siempre habrá alguien que está dispuesto a cobrar menos. Competir en base a precios es una pésima estrategia. Claro que sí. El precio no puede ser un factor de competencia ni tampoco de calidad. Seamos solidarios. Los colegas son nuestra fortaleza, no nuestra competencia. Eso es muy importante. Grandes palabras de la Loreto, creo. La Loreto. Uno tiene que rodearse de gente que aporte. Cuando ustedes encuentren a un cliente que necesita algo que ustedes no pueden proveer, ahí es donde ustedes tienen que tener una red de apoyo con gente que proporciona esos servicios y ustedes hacen una colaboración. Y ahí ustedes van a retener a ese cliente porque ustedes van a hacer lo que van a estar entregando ese servicio que ustedes no pueden hacer por sí mismos. Van a estarle dando pega, trabajo a otro colega que en el futuro también a ustedes les va a devolver la mano. Eso siempre ocurre. Ustedes tienen un grupo de colaboradores y ustedes tienen el cliente y ustedes subcontratan a un colega. Más adelante, ese colega va a tener a un cliente. Ese colega no va a poder proveer un servicio y los va a llamar a ustedes. Entonces, lo que ustedes entreguen se les va a devolver. Es muy bíblico, es muy, muy cursi, pero es verdad, es verdad. Agranden su círculo de colaboradores, de posibles colaboradores. Y eso, no vean a sus compañeros como competencia. Siempre ustedes van a poder aprender algo de ellos y ustedes van a poder otorgar también parte de lo que ustedes saben. No van a ser menos por querer compartir un poco. Sabias palabras. Amén. Amén. Exactamente. Ya. Bueno, gracias, Katy. Un millón de gracias a todos los que estuvieron hoy día.
Gracias por participar. Nos comentan desde interno que esto queda disponible en los canales de YouTube y de Facebook de la universidad. No sé si por algún tiempo definido o indefinido, eso no lo sé, yo creo que indefinido, porque está en YouTube, está para siempre. Así es que si alguien quiere volver a repetirse el plato, ¿cierto? Y ver alguna cosa puntual o alguna cosa que quedó por ahí como en el tintero, lo puede volver a ver en los canales de la U. Así que te agradecemos, pero enormemente, Katy, por tu tiempo. Muchas gracias por la gentileza, por la buena onda, por esta cosa distendida, ¿cierto? Por no irte a la teoría y empezar a hablar de, no sé, de algún como teórico de la interpretación o algo así, sino que para nada. aterrizarlo al día a día, a lo que la gente quiere saber, cómo se hace esto, ¿cierto? Y eso es lo que queremos saber todos. Generalmente mi enfoque cuando quiero compartir algo de lo poco que sé es siempre práctico. Toda la teoría la pueden estudiar ustedes solo o para eso fueron a la universidad o están estudiando ahora. Entonces, la idea de estas conversaciones, es siempre tratar de interactuar. Es increíble lo shy que son ahora las personas, lo tímido que son las personas en línea. Para mí fue asombroso cuando empecé a hacer esto de conversaciones con gente online que no participan. Entonces yo los presiono para que prendan la cámara, para que hablen, pero cuesta mucho. Entonces traten, sobre todo los que son intérpretes, tienen que armarse la personalidad. Si son intérpretes no pueden ser tímidos, tienen que tener voz, tienen que saber enfrentarse a situaciones, tienen que sacar la voz, tienen que tener voz de intérprete. La voz normal del día a día de los amigos del carrete es una, la actitud de intérprete es otra. Entonces traten de cultivar eso también y este tipo de instancias son para también sacarse los miedos, enfrentarse a gente. La gente que tiene un poquito más de experiencia que ustedes no es nada más que un colega, no es una eminencia, no es alguien que es intocable. Los profesores tampoco lo son, atrévanse a hacer preguntas, atrévanse a contactarlos, sea por correo, sea por teléfono institucional, dudo que les den el teléfono personal, pero traten de... ¿no? Traten, a mí me lo sí, ahora a mí bueno, yo con los clientes hablo todo el día por WhatsApp, entonces para mí es como normal hablar con la gente de parte personal, pero el asunto es que traten de hablar, traten de preguntar, pregunten todas las dudas y piensen en posibles situaciones prácticas en las que ustedes quizás podrían encontrar problemas. Eso les va a ayudar a poder quizás responder dudas y estar preparados para cuando les toque enfrentar cualquier problema. Ahora los dejo porque yo acostumbro a hablar mucho, así que muchas gracias por todo. Gracias a todos. Un abrazo y cuídense. Por todo. Chao, chao. Que esté bien. Chao. Todos, chao. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Jesús. Gracias por todo. En nombre de la universidad, no, de nada, para eso estamos. En nombre de la Universidad UNIAC, le queremos agradecer a todos y todas por la participación al conversatorio de hoy. Y le queremos recordar que esta actividad quedó grabada y estará disponible en Facebook y YouTube y sí estaría de manera permanente. Perfecto. Por si quieren ver de nuevo la actividad. Perfecto. Gracias. Pues nada, muchas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Somos creatividad. Ideas, innovación. Personas que crean cambios. Desde el propósito personal a lo colectivo. Entendiendo que parte de la esencia del ser humano es su impulso transformador. Capaz de hacer un aporte con sentido. Comprometidos con el fomento del arte, La cultura, las humanidades, el emprendimiento y las comunicaciones. Más de 15 años en el mundo de la educación virtual. Construye un país donde la creatividad Sea el motor del pensamiento crítico. desafiándote a diario. Universidad UNIAC. 31 años formando profesionales creativos.